Bueno, amados, hoy es nuestro último tema y este tema titula Planeación Estratégica. ¿Qué es la planeación estratégica? Es que nosotros podemos solucionar muchas cosas a partir de un plan. Hemos venido hablando de poder diagnosticar, poder diseñar y poder desarrollar. Y la planeación estratégica nos ayuda a que aquello que diagnosticamos como el TPI, tome de pulso a su iglesia, podamos hacer un plan y desarrollarlo para que nuestra iglesia tenga sanidad. Recordemos que esto más que una clase es un taller, es decir, requiere participación, requiere que usted ejecute las tareas, ejecute los ejercicios para que tenga resultados. Así son los talleres. En el caso de los talleres, si no se hacen las dinámicas o las tareas, no hay un resultado real, solo quedaría un conocimiento. Entonces procuramos que usted haga las tareas o estimulamos a que usted haga sus respectivas tareas. Dice el libro de Proverbios 20:18, siempre que hagas planes, mire esta palabra, planes, sigue los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. Esta es la Biblia, el lenguaje sencillo. En un solo versículo aparece dos veces la palabra plan. Siempre que hagas planes y al final no vayas a la guerra sin un buen plan. ¿Quién le gustaría darme un concepto de este versículo? Algo que ve usted aquí en el texto. Pues de alguna manera tiene que ver con lo que estamos, con la introducción del tema que es la estrategia, ¿no? Que no podemos arrancar algo sin tener algo sobre la agenda, algo que sea realizable, y como los pasos a seguir. Ajá, así es. Muy bien. ¿Alguien más? Bendiciones, pastor. Amén. El otro es la palabra consejo, ¿no? Un buen consejo, saber a quién acudir para de pronto buscar una directriz, ¿no? Sí, Siempre como no solamente yo, sino que consultar, ¿no? Dice excelente. que en, en, en el consejo está la sabiduría, ¿no? Así es. Entonces, plan, pero también consejo. Excelente. ¿Alguien más quiere opinar acerca del texto? ¿Alguien ve algo más? Eh, sí, pues a mí me llama mucho la atención esto acá y en este momento me remonto esta mañana que estuve leyendo en Jueces capítulo número 20 algo muy parecido ahí acerca de la derrota de alguien. Entonces, para poder derrotar y obtener una batalla, librar una batalla, tenemos que ir al primer consejo, que es el consejo de Dios. Cuando ellos pudieron emprender toda esa batalla, dieron fue al Señor y se metieron en ayuno y Dios les respaldó. Entonces, si seguimos los buenos consejos, que es primero contar con el consejo de Dios, podemos lograr muchas cosas. Y entonces tenemos las cosas ganadas a nuestro favor. Entonces, eso es lo que Dios nos pide. El buen consejo es ir a Dios, consultar al Señor y es el que nos ayuda para librar las batallas. Muy bien, entonces, plan, recibir consejo, pero que ese consejo de alguna manera venga de parte de Dios. Gracias por sus opiniones. Vamos a ver tres principios, por lo menos, que nos arroja este versículo. El primero es hacer planes, que lo dijeron, ¿cierto? Siempre que hagas planes, siempre que hagas planes. Amados hermanos, cuando queremos hacer algo para Dios, es normal que nosotros hagamos planes. Aquel que quiere liderar una iglesia, pastorear, ministrar una iglesia de manera correcta, tendrá que hacer planes.
Aquel que quiere ganar la batalla tendrá que hacer planes, ¿cierto? Entonces, la Biblia nos manda a hacer planes, a tener una planeación, a tener una programación, a tener una agenda a seguir. Y este texto nos ayuda a romper el mito de la improvisación, que la improvisación es la guianza de Dios. Para algunos dicen que el día a día debería ser guiado simplemente por Dios, pero recuerde que Dios nos guía por medio de los planes. ¿Sí? Entonces, no podemos nosotros pensar que la guianza de Dios es una guianza sin plan. Dios es un Dios de planes, por eso tenemos la Biblia. Planeó desde Génesis hasta Apocalipsis y nos entregó el plan para que lo estemos leyendo, repasando y sepamos dónde vamos. Así que Dios es un Dios de planes. Nosotros, como sus hijos, deberíamos ser también hijos que planean. Entonces es natural que se hagan planes para desarrollar grandes cosas. Bien, entonces hacer planes y viene nuestro segundo principio. No solo hacer planes, sino recibir buenos consejos. Cuando usted tiene un plan y recibe buenos consejos, su plan va a mejorar. Va a encontrarle los errores a ese plan, pero también va a encontrar qué cosas debe mejorar y cómo lo debe mejorar. ¿Sí? Entonces usted puede, cuando el primer punto que es hacer un plan, aparece usted solo. ¿Sí? Usted solo está haciendo el plan, pero en el segundo principio es recibir buenos consejos y aparece un grupo. ¿Cómo sobre el plan usted empieza a escuchar a los demás? Y es la capacidad de liderazgo para ser corregido. Es la capacidad de liderazgo para recibir sabiduría de otra persona. Es la capacidad de liderazgo para honrar a alguien que tiene un don y puede ministrar mi vida y puede edificar mi vida de alguna manera. Así que es una invitación directa, este texto, a escuchar a gente sabia acerca de los planes, gente que de alguna manera conoce cómo se debe de hacer. ¿Ok? Entonces ese es el segundo principio y viene nuestro tercer principio, ejecutar buenos planes. Y termina diciendo el texto, nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. Debemos llevar un buen plan de batalla. Hemos estado acá ya por varias clases, varios meses, y por medio de este taller hemos venido ejecutando cosas para planear bien. Y si usted ha venido desarrollando las diferentes actividades y especialmente tome del pulso a su iglesia, si usted lo desarrolló, usted ya tiene una herramienta para ejecutar un plan excelente de trabajo, transformación y sanidad para su iglesia. Recordemos que lo que buscamos con esto es que su iglesia sea una iglesia sana y que una iglesia sana crece de manera natural, saludable. ¿Ok? Entonces, usted debe tener un plan para el 2023, pero también quizás un plan para los próximos años. ¿Usted sabe dónde están las iglesias más grandes y desarrolladas del mundo? ¿Alguien sabe de los que están acá? En Asia, ¿Dónde? los chinos en Asia, japonés. Pastor Bermeo. Sí, están cerca, están en Corea del Sur. Sí, Corea del Sur, están las iglesias más grandes. Entonces, en Corea es fácil hablar de iglesias hasta 1 millón de miembros, pero es fácil encontrar iglesias allá muy grandes, 40.000, 50.000. Pero algo que me sorprendió hablando con un pastor, me decía que allí ellos planean las iglesias a muchos años. Ellos llegan a planear iglesia a 30, 40 años. Cuando un pastor va a iniciar una iglesia, la planea y hace una estructura para que esta iglesia pueda soportar crecimiento toda esta edad, todo este tiempo, pero también hacen, por ejemplo, ellos van a hacer una construcción y hacen planos para que todo lo que hagan durante ese tiempo lo estén desarrollando sobre los planos. Nótese, por ejemplo, nosotros, a veces los latinos, los pastores latinos, pues, tenemos un lote y empezamos a construir por partes, pero no tenemos planos. ¿Sí? Y entonces, no, hermano, hay unos bultos de cemento, construyamos acá, hagamos acá un baño, ¿cierto?
Y llega el otro pastor y dice, no, ese baño que va atravesado, vamos a tumbar el baño y vamos a hacer aquí un salón, ¿cierto? Y llega otro pastor y dice, no, hagamos aquí otro salón y cuando usted pasa en los años se da cuenta que la iglesia está formada por pedazos que tenían diferentes propósitos y no hay una armonía dentro del templo. ¿Sabe por qué? Porque no se planeó desde el principio que se iba a hacer. Si se hubiese hecho un plan, se hubiese hecho allí un plan de cómo iba a ejecutarse todo, ¿cierto? Se hubiese hecho un plano de cómo queríamos el templo, toda inversión hacia la construcción se hubiese hecho sobre ese plano y todo quedaría bien, ¿ok? Entonces nosotros a veces dentro de la improvisación nos damos cuenta que realmente no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, sino que cada uno está improvisando según su manera de pensar, ¿sí? Entonces requiere un plan. Y eso está hablando de lo físico, pero así también pasa con las iglesias en la planificación de cómo se va a desarrollar la iglesia. Cada uno que va pasando va dejando, va diciendo, no, hagamos grupos familiares, el otro no, hagamos células. El otro dijo, no, ni grupos ni células, hagamos cultos todos los días, ¿sí? Y empiezan una serie de cosas y la iglesia no sabe qué hacer, ¿cierto? O está el pastor que cada 6 meses o cada año cambia su plan de trabajo. Entonces nosotros necesitamos sentarnos, pedir la dirección de Dios, pedir ayuda a otros y empezar a planear. ¿Qué tal les parece esto? Pues de alguna manera es la razón por la cual no crecemos y tenemos iglesias tan improvisadas y nos vivimos improvisando porque de pronto algunos hemos caído en suplir la necesidad inmediata y pues cerramos porque no hay un plan para eso. De hecho, algo que pues a título personal he compartido en mi sección y lo he experimentado es, tenemos una necesidad de liderazgo de servidores increíbles, sí, o que faltan maestros, falta aquí, falta allá, Dios mío, hay que hacer esto y no tenemos unas escuelas de formación, en mi caso, pero Dios mío, falta llenar este hueco, por así decirlo, y pues pongamos a esta persona aquí que se le ve el talento y cometemos esos errores, ¿no? O yo a título personal. Sí. Entonces requerimos planear cosas y sabe que Dios responde sobre lo que vamos planeando. Dios provee sobre lo que vamos planeando. Entonces, mire, ¿cómo planear estratégicamente? Nosotros estamos haciendo lo del diagnóstico y dentro del diagnóstico se acuerda lo de la línea del tiempo que usted hizo juiciosamente y eso le ayuda a saber el estado de su iglesia, qué pasó y dónde va. El TPI toma el pulso a su iglesia, que le enseña qué funciones vitales, ¿cierto? Están mal dentro de su iglesia. Tenemos la visión, la misión, los valores, la declaración de fe, el test de dones espirituales que nos ayuda a saber cómo pueden servir nuestras personas, en qué áreas podemos poner a la gente. Con estos tipos de diagnósticos, nosotros entonces podemos hacer diseños, ¿sí? O básicamente planear, ¿cierto? Leemos el diagnóstico y sobre ese diagnóstico nos reunimos con el liderazgo y podemos planear, ¿cierto? Y programar allí actividades, ¿sí? Poner a alguien responsable sobre esa actividad, quién es el responsable, quién lo va a ejecutar, y poner fechas. En esta fecha vamos a hacer esto, ¿sí? Para que no se quede solo en sueños, sino que se ejecute y no se quede solo en fantasías. Y por último, tenemos que desarrollar para el modelo 3D, diagnóstico, diseño, desarrollo, y vamos a ejecutar según el plan, en las fechas que se dijeron. Evaluar los resultados, si esto sí funciona, ¿sí? Y estandarizar, si es necesario, lo que es altamente funcional, o si no hacerle corrección o simplemente desecharlo como algo para dejar dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces necesitamos hacer eso. En esta altura de los talleres, deberíamos estar en el diseño, ¿sí? Deberíamos estar trabajando en nuestro diseño. Ya deberíamos haber hecho nuestros respectivos
diagnósticos. Si usted ha tenido situaciones, no ha sabido cómo hacerlo, recuerde que puede ver los videos nuevamente. También yo les ofrecí a algunos, por ejemplo, el caso del TPI, si querían hacer su TPI digital y pocos se interesaron en esto, pero creo que y espero que lo hayan hecho por lo menos de manera manual para que usted conozca el estado de sus ovejas, ¿cierto? El estado de su iglesia. Muy bien. Entonces, ¿cómo actualizar la visión? Vamos a hablar de planear. Planear es hacer que las cosas realmente funcionan y saber cómo están las cosas. Entonces, vamos a ver cómo actualizar la visión. Si es necesario, lógicamente. Quizás su visión, usted ya la ha trabajado, la tiene pulida y no necesita actualizarla, ¿cierto? El concepto de visión nos habla de dónde Dios nos quiere llevar, ¿cierto? A dónde vamos a llegar. Y ahí aparece una flecha que ha llegado a su destino, ¿cierto? Entonces, la visión nos dice que nosotros deberíamos de empezar por el final de las cosas. Entonces, algo que debemos evaluar es si nosotros estamos viendo el fin de lo que Dios nos quiere llevar. Si nuestra visión es clara, si la gente está entendiendo para dónde vamos, ¿sí? Eso es importante. La gente está entendiendo esto. Yo puedo recibirlo, puedo captarlo. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros entendamos este dónde. Voy a poner aquí a mi hermano Edwin, a que me ayude por favor, como coanfitrión, para con los que están entrando todavía. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos nosotros? Revisar la visión anualmente. Una visión se hace para 5 o 10 años. ¿Sí? 5 o 10 años. Cada 5 o 10 años se le hace una reestructuración fuerte. Por ejemplo, si su visión de 5 años es ganar, vamos a ganar el barrio tal, es posible que esté en 5 años lo haya ganado, o por lo menos lo haya hecho en gran manera, entonces ya cumplió la visión y tiene que ampliarla, tiene que renovarla. Si su visión es vamos a ganar 100 personas en 5 años, es posible que en 5 años haya llegado a la meta y usted tenga que renovar su visión. ¿Me estoy siendo claro? Entonces, cada 5 a 10 años se debe renovar la visión. Entonces, pero de todas maneras, nosotros tenemos que hacer una revisión anual, ¿sí? Anualmente usted tiene que pegarle una revisión a la visión para ver si la visión, usted está caminando en pos de la visión, si la visión sigue actualizada, si la visión sigue siendo clara o si hay que aclarar algunas cosas que han pasado en el camino, ¿sí? Entonces se aconseja que usted una vez por año, especialmente terminando el año actual y antes de iniciar un nuevo año, usted le pegue una actualizada, le pegue una revisión a la visión si lo necesita, si lo requiere. Entonces lo mire usted con ojo de lupa, lo mire con ojo de microscopio, ciertos detalles y los pueda llegar a pulir, ¿sí? Cuando hablamos de actualizar la visión, usted debe hacer, lo primero es pregunte, dice acá. Pregunte a sus líderes para que escriban en un grupo o pareja. Cuando va a hacer esta revisión, esta actualización, se requiere que usted se reúna con su grupo de líderes. ¿Sí? ¿Recuerda el versículo? Escuchar, buen consejo. Entonces se va a reunir con su grupo de líderes y va a escuchar opiniones acerca de la visión, ¿sí? Y los va a poner a trabajar en grupo, en parejas, para que ellos vayan redactando algo que parezca lo que ellos creen que puede llegar a ser la visión de la iglesia. Le puede hacer esta pregunta: ¿qué Dios quiere que seamos en 5 años? Entonces le pregunta al liderazgo: yo quiero que usted me escriba en breves palabras ¿qué quiere Dios que seamos en 5 años? Y usted va a recibir una serie de respuestas que lo van a sorprender, ¿cierto? Usted ya tiene un plan, como decía el versículo, planee, pero luego escuche consejos. Usted ya tiene la visión en la cabeza, pero ahora siéntese y escuche consejos.
¿Ok? Luego socialice, cojan lo que han hecho, las diferentes propuestas que se han hecho acerca de la visión de lo que Dios quiere hacer en los próximos 5 años y estas respuestas elija a la más acertada, ¿sí? Y aliméntela si es necesario con las demás, ¿cierto? Entonces coja la respuesta más acertada y empieza a alimentarlo con lo demás. Entonces se va a entender lo que Dios les está hablando, lo que Dios quiere hacer, empieza a entenderlo. Entonces ya tiene una materia prima, ¿cierto? Que se ha sacado de un trabajo comunitario. Eso básicamente hay que hacerlo orándole a Dios y pidiendo la dirección del Señor. Bien, y mire cuál describe mejor cómo debe ser la iglesia. ¿Cuál describe? ¿Cuál de estas propuestas que tienen los diferentes líderes describe mejor qué debe ser la iglesia en esos 5 años? ¿Cómo debe ser la iglesia? Lo siguiente es afirme lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Que Dios lo dijo, que es la voluntad de Dios. Para eso debe escribir un texto bíblico, ¿cierto? O diferentes textos, uno o más textos que apoyen esta visión, para demostrar que es una visión que nace del corazón de Dios, que tiene un orden bíblico. Entonces, en lo posible, acompañe la visión con un texto bíblico. Perfeccione. ¿Qué es perfeccione? Usted ya tiene una materia prima en bruto, empiece a pulirla, ¿sí? ¿Cómo la pulimos? Sintetícelo sin perder la esencia. Máximo de 3 a 4 oraciones. Recuerda que usted puede volver varios textos o varias oraciones en una sola oración. Trate de compactarlo. Trate de compactar oraciones en palabras, ¿sí? Trate de buscar palabras que simbolicen una oración completa y trate de tomar los verbos principales o las acciones principales de dicha visión para mantenerlas, pero trate que sea muy pequeño. ¿Por qué? Porque usted necesita que sea memorizable y se entienda con facilidad. Haga una declaración del futuro. Recuerde que dicha visión nos tiene que mostrar lo que Dios quiere hacer en los próximos 5 años, ¿sí? Entonces, cuando alguien la lee, la va a leer bajo esta cosmovisión. Recuerda que debe ser medible en tiempo, número o lugar. Tiempo en tanto tiempo, en número, tantas personas o porcentajes, y el lugar en tal lugar. No tienen que ir las tres, o sea, usted no tiene que meter tiempo, número y lugar al tiempo, no, pero por lo menos una de las tres para que sea medible. Que sea de fe, pero no irreal. Esta visión tiene que hablar de que Dios está con ustedes y que Dios lo quiere hacer. Pero no, te loamos, oh Dios, te adoramos, Dios. amén, adoramos al Señor, gloria a Dios. Que sea de fe, pero no sea irreal, que tenga una realidad allí. Que sea memorizable e inspiradora, que cuando la lea sea compacta, tan compacta que la pueda entender fácilmente, la memorice fácilmente, pero al mismo tiempo me inspira. Es decir, aunque es pequeña, no es algo que no dice nada, sino que dice mucho y me inspira. ¿Ok? Y aquí vemos un ejemplo que en el pasado también habíamos visto que es la visión de Google y es proporcionar acceso a la información del mundo en un solo clic. ¿Sí? Entonces, ahí está en pocas palabras. Si enumeramos las palabras, encontramos que tiene 11 palabras, nada más. Solo tiene 11 palabras. Si las separaríamos por frases, dice proporcionar acceso, sería como la primera frase. La segunda, a la información del mundo. Y la tercera, en un solo clic. ¿Sí ve que tiene 3 frases? Como he recomendado, 3 oraciones. Proporcionar acceso a la información del mundo en un solo clic. ¿Sí?
¿Cree que esta visión usted la memorizaría fácilmente y la entendería? ¿Cierto? ¿Entiende usted, ¿entiende usted qué es Google? ¿Cuál es su propósito? ¿Mm? Entonces, imagínese que alguien va a su iglesia y ve allí la visión y apenas la lee, entiende qué hace esa iglesia. ¿Sí? Tiene el entendimiento y la seguridad de qué hace esa iglesia, para qué está esa iglesia ahí. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de la misión, actualización de la misión. ¿Qué es la misión? Concepto, ¿cómo Dios nos llevará a alcanzar la visión? ¿Sí? Entonces la misión es el cómo. ¿Cómo vamos a llegar al futuro que Dios dijo? Allí vemos una ilustración y es, si la visión es llegar a la meta, como la flecha llega a esa meta final, nosotros debemos saber cómo lanzar esa flecha para que llegue hasta allá, ¿cierto? Y para eso necesitamos un plan, necesitamos algo dinámico que nos diga que vamos a llegar hasta allí. Aquí vemos ahora la misión de Google. Dice, organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. ¿Sí? Entonces, si el asunto es que ellos quieren llevar la información al mundo, para eso tienen que organizar esa información, ¿cierto? A organizarla para que la gente pueda acceder a ella. Entonces, ¿cómo logran que la gente pueda acceder? Organizando dicha información, entregándosela, ¿cierto? Haciendo accesible, cualquiera puede ir y llegar a esa organización de la información, consultarla. ¿Ok? Entonces la misión me habla de cómo hacer las cosas. Lo mismo usted debe revisarla anualmente y debe hacerle cambios importantes cada 5 años junto con la visión. La misión se le hace también una revisión junto con la visión. Hágase este tipo de preguntas. ¿Cómo estamos al grupo de liderazgo? ¿Cómo estamos yendo hacia la visión? ¿Sí? Pregúntele esto al liderazgo. Y capte las respuestas, ¿sí? En lo posible que lo escriban. ¿Cómo cree usted que estamos caminando, yendo? ¿Cuál es nuestra ruta? ¿Cuál es nuestro GPS? ¿Cuál es el camino hacia la visión que nos hemos trazado? A ver si ellos la tienen clara de qué manera están caminando, ¿sí? Entonces, eso es una manera de revisarla. Lo siguiente, defina a personas. ¿Quiénes queremos alcanzar? ¿Sí? Entonces, hay grupos específicos de personas que queremos alcanzar. Usted debe pensar en eso. ¿A quién me gustaría a mí alcanzar? ¿Sí? ¿Quién es ese grupo ideal de personas que podría llegar a alcanzar? ¿Sí? Y eso tiene que ver con culturas, edades, a quién estoy apuntando. ¿Sí? Entonces, bien importante esta parte. Defina eso porque la visión me dice, yo quiero alcanzar, por ejemplo, familias. Tengo una iglesia más juvenil y quiero alcanzar, en gran mayoría son jóvenes, ¿sí? Entonces es importante. Tengo una iglesia rural y quiero alcanzar una comunidad específica, ¿sí? Entonces, importante esta parte, definir esto. Y lo siguiente, la dinámica. Contiene las 5 funciones vitales. Tengo que ver si mi visión, perdón, si mi misión contiene las 5 funciones vitales, es decir, la pesca, o cuáles de ellas contiene. Es decir, mi visión tiene proclamación, evangelismo, mi visión tiene enseñanza, discipulado, mi visión tiene servicio, mi visión me lleva a ser una iglesia que sea una comunidad de discípulos. Mi visión me lleva a adorar, me alienta a serle fiel a Dios,
¿cierto? Porque recuerden que oración tiene que ver más con obediencia, ¿sí? Hacer las cosas para la gloria de Dios. Entonces, resulta, y esto es muy recomendado, que la misión tiene que ser dinámica y sobre todo ese dinamismo tiene que estar puesto sobre las 5 funciones vitales. Esta misión también tiene que ser bíblica. Y tenemos que buscar qué texto bíblico respalda nuestra misión. ¿Qué parte de la Biblia respalda nuestra misión? Si usted no encuentra que su misión sea respaldada por un texto, quizás solamente sea humana. Entonces necesitamos que nuestra misión salga del corazón de Dios y sea respaldada por su palabra. Amén. ¿Preguntas hasta acá? Ok, están juiciosos. Si usted quiere preguntar algo, recuerde que puede alzar su mano y ahí estaremos atentos. Todo está claro, pastor. Gracias. Gracias, pastora Edith. Declaración de fe, el concepto. La declaración de fe es un resumen de las doctrinas principales de la iglesia o denominación. Para aquellos que somos de Asamblea de Dios, que creo que es la mayoría o todos de los que estamos acá, resulta fácil porque ya están realizadas. Las declaraciones de fe se recomienda que no sean actualizadas o no se cambien por lo menos en su raíz doctrinal. De pronto que se le dé un poco de, que sean compactas, claras, fáciles de entender, pero que no cambien para nada su esencia. De pronto añadir gráficas que nos ayuden a entender estas declaraciones de fe. Aquí tenemos las declaraciones de fe de las asambleas de Dios. La primera es la Santa Biblia y hay una gráfica ya creada para esta primera declaración de fe. Igual tenemos la segunda, el único Dios verdadero. Y hay una gráfica para explicar la triunidad de Dios en esta gráfica. La tercera, la deidad del Señor Jesucristo. La cuarta, los ángeles. Quinta, el hombre. Sexta, la salvación. Séptima, la santificación. La octava, el bautismo en el Espíritu Santo. Novena, la sanidad divina. 10, las ordenanzas de la iglesia. Y 11, la iglesia. Y por último, la bendita esperanza. En esta última se hizo una renovación y se cogieron varias que hablaban del retorno de Cristo y se volvió una sola, explicando toda esta parte del retorno. Entonces ahí se le hizo una actualización. Sin perder la esencia doctrinal, se compactó y se graficó. ¿Ok? Así que usted como asambleísta ya tiene las declaraciones de fe. ¿Estoy siendo claro? Entonces, este punto es un punto que se hace bastante fácil para nosotros. Si usted necesita las gráficas, usted entra a la página del concilio, por lo menos los que son de Colombia, entra a la página del concilio en Colombia y puede descargar estas gráficas dándole clic derecho, guardar como, las puede descargar. ¿Tiene alguna pregunta acerca de las declaraciones de fe? No, señor. Muchas gracias, pastor. Muy bien. Cuando nosotros tenemos las declaraciones de fe visibles, cuando alguien va a la iglesia sabe que cree. Y esta persona inmediatamente se identifica o va a rechazar la iglesia por el área doctrinal. ¿Ok? Entonces es importante aclarar esas declaraciones de fe a las personas. Tenemos también la declaración de valores, el concepto, cómo vamos a comportarnos y ser guiados en las decisiones. El ejemplo, hablar la verdad con amor. Ese es el ejemplo que tenemos. Sí, entonces, lo que hace los valores nos dice, nos habla directamente del comportamiento. ¿Qué nos guía? ¿Cierto? ¿Qué vale para nosotros realmente? ¿Qué tiene un valor? El valor debe ser basado en principios. El principio indica qué debemos hacer. El valor, la acción, lo que vamos a hacer, que nos lleva a hacerlo. Aquí tenemos el ejemplo, hablar la verdad con amor.
¿Cuál sería el principio allí en esa frase? Alguien que me ayude a encontrarlo. La verdad. Es la La verdad. verdad. Excelente. La verdad es el principio. ¿Y dónde están las acciones que demuestran que es un valor para mí? Hablar Con amor. con amor. Ahí hay dos verbos, ¿cierto? Sí. Entonces es importante hablar y amar. Entonces yo demuestro esta verdad y demuestro que tiene un valor para mí porque hablo esta verdad y también lo hablo con amor. ¿Sí? Entonces aquí vemos una expresión de un valor correctamente. Si yo solo pongo como valor la verdad, no estoy expresando un valor, estoy expresando solamente un principio. Un principio. Entonces debo de expresar el principio con acciones para que se convierta en un valor. También quiero recordarles que los valores no se inventan, los valores se descubren en el pastor, son valores que deben estar en el pastor o el ministro. ¿Ok? El valor debe ser bíblico. Acompáñelo de un texto de la Biblia. Aquí al final vemos que este valor se está acompañando con un texto o textos de la Biblia para reforzar que lo que estoy mostrando sí realmente viene del corazón de Dios. Póngale una cantidad, es decir, haga de 5 a 7 valores. Cuando nosotros pasamos este número regularmente, empezamos a repetir. Por ejemplo, amamos a Dios en oración, pero también decimos tenemos pasión por Dios, viene a ser lo mismo, ¿cierto? El amor y la pasión son una especie de sinónimos. Tengo pasión o amor, crean sentimientos. Entonces, tenemos que tener cuidado porque cuando tenemos una lista muy larga de valores, regularmente lo que estamos haciendo es usando valores similares que podemos compactar en uno solo. Entonces, se recomienda que tenga 5, máximo 7 valores. Amén. ¿Cómo vamos hasta acá? Espero que bien. Así que espero que después del diagnóstico usted ya esté haciendo estos diseños. Bueno, Y se esté preparando para meterlos dentro o implantarlos o ministrarlos dentro de su iglesia. ¿Sí? Y este último son los elementos y funciones vitales. ¿Sí? Con los resultados del TPI, tómele el pulso a su iglesia, identifique las áreas más fuertes y las más débiles dentro de la iglesia. Entonces, cuando usted hizo el TPI, los resultados le dijeron, mire, lo más fuerte que usted tiene es, por ejemplo, enseñanza, ¿sí? Entonces, usted puede decir, wow, tengo que hacer que la enseñanza siga siendo algo muy fuerte dentro de la congregación, ¿sí? Pero también le dice, pero lo más débil que tiene es, por ejemplo, evangelismo. Entonces, tengo que hacer un plan de cómo mejorar el evangelismo dentro de la iglesia. Entonces, el TPI nos invita a hacer un diagnóstico ahora que sabemos qué está pasando, ¿cierto? Esto es importante. Usted tiene que tomar las dos más fuertes y las dos más débiles de estos resultados, ¿cierto? Entonces, tiene que mirar si la visión, el liderazgo, el cuerpo ministrante, los recursos o la contextualización es fuerte dentro de. Entonces, el TPI le va a decir qué porcentaje tiene la visión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted encuentra que la visión es débil, o hablemos del liderazgo, el punto de liderazgo es débil dentro de su iglesia, usted tiene que ir a las preguntas que tienen que ver con liderazgo y decir, wow, somos débiles por esto. Las preguntas le va a dar un detalle, somos débiles por esto. Y usted va a poder tener un diagnóstico claro de por qué su iglesia no está desarrollándose, por qué su iglesia le hace falta liderazgo. Quizá no tiene escuelas de liderazgo, quizá su invitación al liderazgo no es muy atractiva, ¿cierto?
quizás no es claro al mostrar el liderazgo. Entonces, si su base de liderazgo no crece, la iglesia no se va a desarrollar. Bien, entonces, pero también tiene que ver qué fortaleza tiene. Por ejemplo, usted sale muy fuerte en recursos. ¿Sí? ¿Cómo maneja usted los recursos? Entonces, es muy fuerte, tiene que no dejar bajar esta parte, hacer un plan también para continuar siendo una fortaleza con eso. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Sí, señor. Muy Sí, bien, señor. entonces para eso usted ya tiene el TPI, para eso tiene los resultados, tiene que aprender a leer esos resultados y ahora tiene que hacer un diseño. ¿Sí? Usted va a requerir creatividad para eso. Lo mismo va a suceder con las funciones vitales. Va a escoger las dos más fuertes, va a escoger las dos más débiles y va a trabajarlas. ¿Sí? Recordemos que las funciones vitales tienen que ver con la pesca, que es proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. ¿Sí? Adoración. Muy bien, entonces revisamos cuáles son las dos más débiles y cuáles son las dos más fuertes de las 5 y hacemos planes sobre ello. ¿Sí? Amados, esto es parecido. El médico, usted va al médico, el médico le hace un diagnóstico, ve dónde usted está débil, dónde está enfermo y le hace un plan médico para tratarle su enfermedad, para que usted se sane. Es lo mismo que estamos haciendo. Vemos las debilidades o enfermedades de la iglesia y hacemos un plan para sanar nuestra iglesia. ¿Ok? Ahora vamos a ver las actividades y cambios. Esto nos va a ayudar a cómo hacer estos planes. ¿Sí? Entonces, escriba el primer cambio a identificar. Entonces, usted tiene que sentarse y decir, bueno, ¿qué debe cambiar? Oiga, amado, nosotros queremos que las cosas cambien sin cambiar las cosas. Se lo repito, nosotros queremos que las cosas cambien sin cambiar las cosas. Verdad. Parece como lo mismo esta frase, pero realmente es real. Si usted no cambia ciertas cosas en la iglesia, no va a tener cambio en los resultados. ¿Sí? Esos cambios regularmente me desafían a mí como pastor, porque empiezo a darme cuenta que los cambios deben ser generados desde la cabeza para que se vean reflejados en el cuerpo. ¿Listo? Entonces, escriba primero qué debe empezar a cambiar. Entonces, ¿qué debo cambiar yo y qué debe cambiar la iglesia? Usted puede sentarse y decir, bueno, con todo esto que he hecho, todos esos diagnósticos, veo que hay este problema, entonces debemos cambiar esto. ¿Cierto? Hay esta dificultad, pero por favor, escríbalo. Escríbalo, haga un diseño, siéntese a hacerlo, cómprese un cuaderno especial para eso, use un documento de Word, use un PowerPoint, haga algo, ¿sí? Pero por favor, hágalo. Y empiece a escribir qué es lo que debe cambiar, ¿sí? Recuerda que ese cambio debe ser realista, claro y específico. Voy a cambiar esto, lo vamos a hacer así, ¿cierto? Específicamente esto. ¿Cómo logramos estos cambios? Es algo que usted debe preguntarse. Yo quiero cambiar esto. ¿Sí? Por ejemplo, usted nota que la parte de culto no es muy buena en su iglesia. Que el culto es aburrido, monótono y no tiene una atmósfera espiritual muy buena. Y usted dice, debemos cambiar esto. Entonces, ¿cómo logramos hacer estos cambios? Entonces empiezo a identificar cuáles son los problemas en el culto. Ah, es que el que inicia el culto es muy demorado. En esta iglesia se inicia el culto y el solo inicio del culto se toman 15, 20 minutos. Y ya la persona no quiere llegar temprano porque el inicio del culto no es bueno. Entonces la gente llega tarde, el ambiente que deja la persona que inicia el culto no es el correcto. ¿Sí? Entonces tengo que pensar cómo hacer un cambio. Bueno, vamos a decir,
Vamos a reducir el inicio del culto y vamos a dar tiempos más cortos y no vamos a dar predicaciones. Mire, yo estoy en una iglesia que el inicio del culto era una predicación, la ofrenda era otra predicación, luego pasaba el pastor a predicar y si el pastor era invitado, el pastor invitado predicaba y luego el pastor de la iglesia volvía a predicar. Entonces esos cultos se vuelven grandísimos y aunque parecen bonitos, eso aburre a muchos. Entonces, amados hermanos, ¿cómo nosotros lograr estos cambios? Es una pregunta que debemos hacernos, ¿sí? ¿Cuál será la prueba que indica que lo logramos? Tenemos que poner un punto de evaluación. Esto indicará que estamos logrando el cambio. Por ejemplo, volviendo a lo mismo del culto, si yo noto que las personas empiezan a adorar a Dios en el culto, a conectarse, es una prueba, ¿cierto? Que lo estamos logrando. Denme aquí un segundo. Pastor, qué pena, ¿cuál es la C? Por eso le pedí un segundo porque se me saltó acá. Muy bien. Seguimos acá. ¿Qué actividades emprenderemos? ¿Sí? ¿Cómo lograremos estos cambios? ¿Qué actividades emprenderemos para realizar estos cambios? A lograr lo que veremos, ¿cierto? Entonces veremos un culto más dinámico, un culto donde se mueve más la presencia de Dios, un culto donde la gente se conecta más con Dios, un culto donde se crea más transformación, un culto donde hay evangelismo, hay crecimiento de la iglesia, donde hay discipulado, porque se está hablando una muy buena palabra. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Y cuál será la prueba que indique lo que logramos? En la reacción de las personas, el crecimiento de la iglesia, ¿sí? La alegría de estar en el culto. Defina fecha, presupuesto responsable. Entonces vamos a hacer este cambio, lo vamos a hacer para tal fecha. ¿Sí? Póngase, se sienta con el liderazgo, vamos a hacer este cambio para tal fecha. ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Cuál es el presupuesto? Tenemos que hacer estos cambios. Quizás tengamos que invertir en arreglar el altar. Quizás tengamos que invertir en comprar uniformes. Quizás que tengamos que invertir tiempo, no solo dinero, porque también tenemos el presupuesto que invertir mucho tiempo haciendo esto. Pero pongamos un responsable o responsables. Se va a encargar de esto, ¿cierto? Usted se va a encargar de aquello. Vamos a manejar una agenda en el culto, vamos a ser más estrictos en los horarios. ¿Ok? Y por último, evalúe, estandarice o deseche. ¿Qué significa eso? Usted va a evaluar los cambios que hizo y van a ver si realmente fueron positivos. Si no fueron positivos, usted no lo tome, ¿cierto? Reevalúe la vaina y diga, no, eso hay que cambiar esto. Pero si fueron positivos y trajeron mejoramiento, estandarice esto. Muy bien, amados. ¿Preguntas hasta acá? No, señor pastor. Pastor Hilder, pastor, un abrazo, bendiciones, mucho. Es una información linda todo esto. Y solo pregunta un poquito como en la inquietud, el proceso de tiempo para todo esto.